Vamos a hacer la clase. Para hacer la clase me pongo sobre el paquete, le digo new, le digo class y voy a llamarle a la clase. Normalmente nosotros le damos el nombre de la interfaz, en nuestro caso coordenadas, y le ponemos la terminación IMPL, el sufijo IMPL, la I con mayúscula. Si tuviéramos más de una clase para una misma interfaz, pues pondríamos IMPL2, IMPL3, IMPL4 y así sucesivamente. Bien, antes de cerrar, es una pequeña ayuda. Si le damos aquí a Add y decimos coordenadas y marcamos y le damos OK, nos queda ya referenciado a que la clase coordenadas IMPL es una implementación de coordenadas, de la interfaz coordenadas. En este caso no picamos el void, main void. No, porque no es un programa principal. El programa principal ya lo tenemos aquí en el test. Así que esto lo dejamos tal cual. Le damos a finalizar. Y nos crea algo más de lo que había hecho antes. Fijaros, nos crea una cabecera en la que ya está puesto el nombre de la clase, por supuesto, y que implementa la interfaz coordenadas. Esto ha salido así porque nosotros hemos puesto en el botón Add la interfaz. Si no, hubiera salido limpio. Hubiera salido public class coordenadas, IMPL, llave, sin más nada. Sin embargo, al ponerle que implemente la interfaz, pues nos sale no solamente la cabecera, sino que además, como veis, nos salen ya las cabeceras o los prototipos aquí de los métodos que tenía. Me sale get latitud, me sale get longitud, los set y el get distancia. Después iremos a los al código de los métodos. Vamos con la primera parte. Cuando nosotros definimos una clase, lo primero que hay que decir es cuáles van a ser los atributos de esa clase. ¿Qué son los atributos? Los atributos son las propiedades del tipo, pero puestos ya en un formato informático, para que no entendamos, es decir, con un nombre de variable y un nombre de tipo. Entonces, como hemos venido diciendo desde el principio, y además se ve en la interfaz, nosotros vamos a tener un getLatitud y un getLongitud. Por tanto, las propiedades que le vamos a poner a un punto son latitud y longitud, que son propiedades de tipo doble. Así que nosotros ponemos aquí doble latitud, doble longitud. Como veis, los atributos, como dije ya la semana pasada, ya lo vemos claramente, en el momento de nosotros poner latitud y longitud aquí arriba, el compilador, el IDE, en este caso, me los pone en azul. Eso indica que son variables distinguidas. Tenemos dos atributos. ¿Podríamos tener más? Uno detrás de otro. Los atributos de una clase, nosotros siempre los vamos a poner privados. Fijaros, la clase tiene de nuevo la cabecera public, como veis. Eso significa que va a ser parte pública, es decir, que se va a poder acceder a los métodos de la clase, pero los atributos yo no quiero que se pueda acceder desde fuera. Yo quiero que sean privados, es decir, que no se tenga visibilidad de qué propiedades o de qué propiedades puede ser, pero de cómo se han implementado las propiedades no quiero que se vea. Entonces, eso se resuelve poniéndole por delante la cláusula private. Cuando nosotros declaramos los atributos, los ponemos privados. ¿Para qué? Justamente para eso, para que no tengan acceso, para que no se pueda cambiar una propiedad de un objeto si no es pasando por la interfaz. Yo no puedo cambiar la latitud o la longitud de un punto si no es pasando por la interfaz. Es decir, cuando yo esté aquí, yo no puedo cambiar la coordenada, la latitud de un punto. Si no es como, por el método set. Y si no me proporciona set, pues no puedes cambiarla. ¿Por qué? Porque así se ha declarado el tipo coordenada, para que no se pueda cambiar la latitud. Por lo tanto, lo primero que nosotros hacemos es declaramos los atributos. Y en función de esos atributos, vamos a hacer el código de la clase. Entonces, hay una parte del código que es muy sencilla, lógicamente, que es, por ejemplo, ¿qué hace getLatitud? Pues getLatitud lo que hace es devolver la propiedad latitud
de un objeto. ¿Cuál es la propiedad latitud de un objeto? Pues la que le he llamado latitud. Así que este return. En muchos apuntes o en muchos libros veréis también esto. Es exactamente lo mismo. ¿Qué es this? This es una palabra reservada que tiene Java para indicar el objeto que invoca. Entonces aquí lo que estamos haciendo es el objeto que invoca su propiedad latitud. Esto lo puedo hacer aquí dentro porque los atributos son accesibles desde la propia clase, claro, son privados, pero privados hacia afuera. Privados hacia afuera. Evidentemente la clase tiene que tener acceso a sus atributos, si no, no podríamos hacer nada. Pero desde fuera yo no podría hacer esto. Yo no podría consultar la latitud de un punto directamente poniendo el objeto punto latitud, porque es privado. ¿Cuál sería la función get longitud? Pues evidentemente la misma. Longitud o this.longitud. Quitamos todos los comentarios que van apareciendo. Los métodos observadores son muy sencillos. Los modificadores tampoco que sean mucho más complicados. ¿Qué hace el método modificador setLatitud? Pues modifica la latitud de un punto. ¿Y cómo lo modifica? Pues asignándole el nuevo valor. Igualmente, se puede poner latitud o this.latitud. Muchos programadores, sobre todo las primeras veces, inciden en que se ponga this. ¿Por qué? Para que quede claro qué es lo que estoy haciendo. Es decir, para que de alguna forma el que lo está poniendo sepa qué es lo que está haciendo. Yo lo que estoy haciendo aquí es modificando la propiedad latitud del objeto que invoca. En algunos ejemplos también podréis ver diciendo, bueno, si la nueva latitud le llamo latitud, ¿qué pasa? Y así respondo también a lo que decía vuestro compañero antes de que por qué le he llamado de la misma forma. Claro, si le llamo latitud, claro, alguien puede decir, bueno, pues entonces tiene usted dos latitud. La latitud que pasa como argumento y la latitud que es el atributo. No hay problema. No hay problema siempre que le ponga el this. Si no, sí que habría problema. Si yo le quito el this, es decir, la declaración de esta latitud ha tapado la declaración de latitud como atributo. Para destaparla, y ya vuelvo al azul. ¿Lo vemos, no? Vamos con el más complicado, con el que tenía algo de gracia, ¿no? Vamos a hallar la distancia entre dos puntos. Entonces hay que recordar, supongo que lo acordaréis de geometría, cómo se calculaba la distancia entre dos puntos. Como alguien decía por ahí, ¿no? Esto viene del teorema de Pitágoras. La distancia entre dos puntos, la distancia euclídea, es la raíz cuadrada de la cuadrado de las diferencias, de la latitud y de la longitud, o de la abscisa y de la ordenada, según lo veamos. ¿Os acordáis de eso más o menos, no? Lo habréis visto, no sé si hace mucho o hace poco. En general, yo tengo que definir un D. ¿Vale? Y ahí voy a guardar la distancia. Esto lo vamos a hacer igual, pasito a pasito, como si lo decíamos en C, ¿no? Entonces, este es el doble D y este es el valor que yo voy a devolver. Bien, ¿cómo se calcula D entonces? Tengo que calcular, lo primero, la diferencia entre las latitudes. ¿Entre qué latitudes? Pues tengo que calcular la diferencia entre las latitudes de C y las latitudes de dis. Voy a llamar la S del lat, de diferencia de latitud, o diflat, para que quede más claro. Diflat, de tipo doble, será la diferencia entre una latitud y otra latitud. Una es la latitud de C y otra es la latitud de dis. La de dis ya sé cómo se pone. Se pone... ¿Cómo se pone la latitud de C? De C, esta C. Se pone invocando al método que devuelve la latitud de C. ¿Y cómo se llama el método que devuelve la latitud de C? Pues se llama getLatitud, claro. Si lo hemos declarado hace un momentito. ¿Qué estoy hallando aquí? Pues la diferencia entre las latitudes del objeto que invoca y del objeto que se pasa como argumento. Si lo vemos en el programa principal, cuando yo ya invocaba a C1.getDistancia C2, dis es C1 y el que allí se llama C, el argumento formal,
es aquí el argumento real C2. Y la diferencia de longitudes, pues ya igual, ¿no? Está claro. Estas dos sentencias se pueden poner de muchísimas formas, porque incluso con el this podía haber puesto get latitud y get longitud. Es decir, la voy a repetir y la voy a poner de otra manera para que veáis que se puede poner también así. Lo de arriba y lo de abajo es exactamente lo mismo. Pero es que hay otra manera más. Tercera manera. Fijaros, estoy invocando al método que es latitud. Y alguien puede decir, bueno, vamos a ver. Lleva usted un día y medio diciendo que los métodos tienen que ser invocados por objetos de la clase, y resulta que de buena a primera, usted tiene aquí la llamada a un método que no tiene objeto. ¿Y esto cómo se come? Pues esto se come porque Java entiende que cuando encuentra la llamada a un método sin objeto, es que está siendo llamado o invocado por un objeto de la clase que se está construyendo. Es decir, esto solo lo puedo hacer aquí, en la clase. No lo puedo hacer fuera. Es decir, yo aquí, lógicamente, en mi test, no puedo poner getDistancia, ni poniéndole x1 ni nada. ¿Por qué? ¿Quién invoca getDistancia? Aquí no hay un this. En las clases test no hay this. Entonces, esto, invocar un método sin poner por delante un objeto, lo puedo hacer solamente en el código de una clase. Y está siendo invocado por un objeto de la clase que estoy construyendo. Evidentemente el this, para que nos entendamos. Es decir, que aquí el getLatitud está siendo invocado por el objeto que invoca. El que invoca a getDistancia. Y por último, cuarta forma y última de ponerlo, sería sin el this. Le pasa lo mismo. ¿Qué latitud y qué longitud? Pues lógicamente los atributos correspondientes al objeto this, que no hace falta ponerlo. Si se pone, queda más explícito, queda como más documentado, pero que no es obligatorio ponerlo. Lógicamente, cuando uno va avanzando, pues ya el this se va olvidando. Pero fundamentalmente, en los primeros días no estaría de mal que lo fuerais poniendo, y así queda más claro. Y ahora ya tenemos la diferencia entre uno y otro. ¿Y ahora qué hay que hacer? Bueno, pues ahora tenemos que decir que d es igual a la raíz cuadrada de diflat al cuadrado y diflong al cuadrado. ¿Cómo se hace la raíz cuadrada en Java? Bueno, pues se invoca con un método de la clase math. La clase math, en mayúscula la M, es una clase que proporciona Java para operaciones matemáticas. Pues están todas las trigonométricas, en fin, los logaritmos, un montón de cosas, valor absoluto, potencia, y entre otras, pues está la raíz cuadrada, que diría que está aquí por la S. SQRT de el cuadrado de diflat, que se puede poner con la función POW, pero bueno, quizás se escriba menos si ponemos uno por el otro, más diflong al cuadrado. De nuevo sale aquí una cuestión curiosa que nos ha salido antes y que voy a repetir ahora, ¿vale? Para que vaya quedándose poco a poco en el subconsciente vuestro. ¿SQRT qué es? Un método. En Java todos son métodos. SQRT es un método de la clase math. Entonces, math.sqrt es la invocación a un método por una clase. No por un objeto, sino por una clase. Fijaros que la M mayúscula indica clase. Math.sqrt está invocando al método raíz cuadrada a partir de la clase math. Math es lo que se llama una clase de utilidad, una clase estática. Las clases estáticas son lo más parecido que tenemos a lo que hemos visto en C durante el primer cuatrimestre. Funciones que se son invocadas simplemente por la clase, no son invocadas por un objeto. No es el primer ejemplo que vemos. No os acordaréis, pero yo ya he nombrado las clases estáticas aquí. ¿Dónde hay una clase estática aquí? Aquí. LocalDate es una clase estática también. Fijaros que la forma es la misma. Nombre de la clase, punto now. O aquí. Nombre de la clase, punto off. Estoy invocando a métodos de una clase.
de una clase de utilidad, de una clase estática. También se le conoce por un nombre o por otro, de utilidad o estática. Son clases que, como veis, lo que hacen es utilizar, o mejor dicho, proporcionar utilidades, por eso se llama clase de utilidad. En este caso, lo que estoy haciendo aquí con localDate es construir objetos. Es una clase que, en este caso, estoy construyendo objetos aquí con una fecha concreta y aquí con la fecha de hoy. Y la clase más, que es la que estoy utilizando aquí, es una clase de utilidad que me proporciona funciones matemáticas. Entonces, math.sqrt me devuelve la raíz cuadrada de el valor que le pasé como argumento. ¿Y ya que me queda? Pues el return. ¿Qué más queda? Bueno, pues queda una cosa muy importante. Con esto que yo he puesto aquí, como veis, están los métodos que yo había puesto en la interfaz. Vamos a suponer que yo invoco y quiero ver la distancia entre los dos puntos en la consola. ¿Qué me falta? Me falta crear los objetos. No tengo nada para crear un objeto. En localDate yo tenía la posibilidad de crearme un objeto con un método que me proporcionaba la localDate. La clase tenía un off o un now, ¿vale? Que era una generación de una construcción de objetos de tipo localDate. Con string yo podía poner string, nombre de la variable igual, comilla, y creaba una cadena de caracteres. ¿Cómo creo un punto aquí?